Vamos a comenzar el debate organizado por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Convocamos a los dos candidatos a debatir sobre nuestra plataforma aprobada por la Convención para la elección de rector. Esta plataforma surge de un proceso de trabajo bastante amplio y extendido en el tiempo a principios de este año, antes de que se supieran los nombres de los candidatos. Se dio un proceso de debate primero en un grupo de trabajo que discutió los principales lineamientos, generó acuerdos amplios y sometió a consideración de nuestra convención un borrador que fue finalmente aprobado con algunas modificaciones, pero en todos los casos con mayorías muy amplias en nuestro órgano máximo. Entonces, queremos plantearle una serie de preguntas y de tópicos de debate a los dos candidatos sobre nuestra plataforma y después vamos a abrir a preguntas para el público. Agradecemos enormemente a Ana María Mizrahi por aceptar participar de esta instancia y moderar este debate, y la dejo a ella que asuma esa importantísima tarea. Ahora sí, les decía, es un gusto y es un honor para mí estar aquí en esta moderación, en este debate. Les voy a contar rápidamente cómo va a ser la estructura. Va a haber una pregunta inicial general de 7 minutos. Después va a haber 4 preguntas específicas de 5 minutos cada una. Luego una pregunta general de cierre que también tendrá 7 minutos. Les contamos que habrá 4 preguntas que puede formular ustedes, que puede formular el público, que la van a ir llegando para que después me las acerquen a mí y vamos a estar compartiéndolas con todos ustedes, y para esas últimas preguntas habrá 3 minutos. La idea es que comience Rodrigo Arim. Es un gusto, como les decía, Rodrigo, Roberto, estar aquí y moderar este debate tan importante. Así que, bueno, establecimos que va a comenzar Rodrigo Arim. Adelante. Antes que nada, agradecer a DUR la iniciativa de un debate de estas características en esta nuestra casa central, en un evento tan importante como es la elección de las nuevas autoridades universitarias, y que implica necesariamente aprovechar lo que es la enorme ventaja del cogobierno. El cogobierno como espacio colectivo de toma de decisiones y espacio colectivo para elegir autoridades debe utilizar justamente el proceso de elección de autoridades como un espacio de discusión programática. En un día muy especial para el país y para la universidad, hay un aniversario luctuoso, hace 50 años del asesinato de Hugo de los Santos y Susana Pintos. Por lo tanto, esta universidad también está de luto en el día de hoy, y creo que tenemos que homenajear a aquellas épocas y a aquellas generaciones y a la misma vez construir desde esa historia. Voy a ordenar mi primera intervención de la siguiente manera. La pregunta es suficientemente amplia como para plantearnos la discusión sobre cuáles son los tópicos que compartimos y cuáles no de la plataforma de ADUR. Voy a empezar por una primera afirmación. Yo creo que la plataforma de ADUR es una gran contribución a la generación de una nueva agenda de transformaciones en la Universidad de la República. Esto lo digo porque no son medidas concretas, más allá que hay en cada uno de los 20 ítems hay algunas propuestas concretas. Lo que hay es una enumeración importante de algunos tópicos que tienen que ser centrales para construir una agenda universitaria. Es probable, yo diría que seguro, que las diferencias importantes surjan cuando discutamos específicamente qué queremos en cada uno de esos tópicos. Por lo tanto, más que pensar si queremos o no cambiar la ley orgánica, donde por supuesto es válido tener posiciones al respecto, es probable que aquellos que queremos cambiar la ley orgánica tengamos diferencias en este espacio. Pero más allá de estos tópicos, yo creo que los 20 puntos que establece ADUR constituyen un avance y una contribución importante a generar una agenda universitaria. Voy a hacer una intervención breve sobre algunos aspectos que hacen en la introducción del documento, y voy a hacer una intervención también breve con respecto a algunas ausencias. En mi discrepancia con el documento voy a señalar simplemente ausencias que creo que hay en la plataforma de ADUR, algunas que me parecen particularmente relevantes, en un sentido constructivo de agregar elementos para pensar una agenda de transformación universitaria. Lo primero que comparto con ADUR y con la plataforma ADUR es el enfoque.
Es un enfoque que habla de discutir la universidad que necesitamos y queremos y mirar en horizontes largos. Es un enfoque que habla de la necesidad de evaluar las prácticas e innovaciones que hemos hecho para que sean consistentes con una visión universitaria también en el largo plazo. Y es un camino que tenemos que recorrer nuevamente con serenidad y constancia. Una universidad solamente se transforma si piensa en horizontes largos, en horizontes que superan a quienes hoy estamos aquí asumiendo responsabilidades puntuales en la institución. Hay también un énfasis sistemático en temas de planificación y evaluación, que van desde temas de descentralización hasta gestión administrativa o el plan de obras, y creo que eso es parte constitutiva también de lo que debe ser el funcionamiento normal de la institución día a día. Para salir también de las discusiones que no son de corto plazo, que hacen en la gestión cotidiana de la universidad. Cuando tomamos decisiones de corto plazo, por ejemplo la asignación de recursos, y no tenemos en cuenta cuál es nuestra visión de universidad o de sistema de educación terciaria y superior, como también se establece en el documento, consistente en horizontes largos, podemos tomar decisiones que son incompatibles desde el punto de vista de la articulación de esa visión de largo plazo. Y eso nos pasa, nos puede pasar, y es un riesgo latente. Le pasa al país y le pasa a la UDELAR. Se ha innovado en la estructura académica, por ejemplo, creando nuevas instituciones educativas, sin una reflexión clara sobre cómo debería funcionar un sistema de educación terciaria y superior. La UTEC, con todas las virtudes que puede tener como institución, no surge una reflexión de los vacíos y carencias que tenía el sistema de educación terciaria y superior. Surge a partir casi que de la discusión inmediata de saldar algunos temas políticos inmediatos que estaban en la agenda. Ni siquiera estaba pensada una nueva universidad. Originalmente era la UTU la que iba a asumir algunos roles. Comparto plenamente la prioridad en la articulación necesaria entre varios instrumentos, estatuto personal docente, carrera docente, un sistema de posgrados, o los campos institucionales vinculados al funcionamiento de la enseñanza de grado y la necesidad de democratizar y generalizar la educación terciaria y superior. Voy a señalar algunas carencias que entiendo que tiene el documento, a la misma vez que me reservo algunos puntos que están involucrados en las preguntas que vienen a continuación. Por un lado, con respecto al capítulo de carrera docente, creo que no solamente tenemos que pensar en el derecho al ascenso y en los procesos de acceso a un conjunto de instrumentos de política, tenemos que también pensar en oportunidades de inicio de la carrera docente. O sea, la Universidad de la República debe tener no solamente un instrumento de llamado oportunidades de ascenso, ahora incorporado en el Estatuto del Personal Docente y que tenemos que integrar a su respectiva comisión, sino que también tenemos que crear un instrumento que permita el inicio a la carrera docente a nivel de grado 1. El riesgo, en primer lugar, porque es un tema importante para fomentar que los jóvenes tomen decisiones cuando terminan ciertos grados de formación, dedicarse a la vida académica. Pero en segundo lugar también porque desde el punto de vista de la propia estructura académica esto es relevante. Creo que hay una carencia, segundo punto que quiero señalar, en los cambios, en el capítulo de cambios institucionales, no hay mención específica o clara sobre el desarrollo académico de los servicios o de la estructura de los servicios. Como en romance, la Universidad de la República no puede funcionar con un piloto automático en temas programáticos. Importe mucho la carrera docente, pero también importe mucho cuáles son las decisiones que se pueden tomar para ampliar la masa crítica que investiga e enseña en algunas áreas, para ampliar, crear nuevas áreas de conocimiento o fortalecer algunas que sean débiles. Por tanto, las decisiones de creación de cargos y las decisiones de completar estructuras docentes tienen que estar incorporadas también en un plan de desarrollo estratégico de la universidad. En este caso en particular, hago particular énfasis en algo que no hemos hecho quizás en forma sistemática, que es generar incentivos a acelerar algunos cambios en las estructuras académicas de los servicios. Todavía tenemos espacios en los servicios que siguen funcionando con lógicas relativamente feudales, con lógicas donde no hay departamentos, sino cátedras u unidades parecidas. Te queda un minuto. Con el minuto que me queda quiero señalar dos carencias adicionales, dos carencias o faltas adicionales. Nos falta una discusión profunda de qué entendemos por bienestar universitario y en particular la necesidad de incorporar un sistema de cuidados como parte del sistema de bienestar que provee la Universidad de la República cuando tenemos 120.000 estudiantes, más de 10.000 docentes y varios miles de funcionarios no docentes. Un sistema de cuidados hoy debería ser una parte constitutiva central de un sistema de bienestar universitario, es una carencia que tenemos y que debemos llenar. Y por último, me llama la atención, compañero de ADUR, la ausencia de reflexiones claras sobre los problemas vinculados a discriminación de género en la carrera docente y a lo largo y ancho de la institución que hay en la plataforma ADUR. Yo creo que esto es un tema que tenemos que incorporar claramente en la discusión universitaria y los criterios de evaluación que utiliza la institución. Muchas gracias. Roberto.
Buenas noches, yo me congratulo también de esta iniciativa restringida en la discusión al documento presentado y con sus comentarios a él. Lo que comentarín respecto de las carencias, yo prácticamente las comparto todos. Está claro que esto es el fruto de una elaboración colectiva, que es razonable que hayan olvidos. Pasó algo parecido con la propuesta sobre el Estatuto del Personal Docente, por lo cual hay que entender que el modo de elaboración de algunos documentos de índole gremial, donde mucha gente opina, aporta y desaporta, pueden tener ciertos defectos. Yo me voy a restringir a 3 o 4 puntos, como creo que estaba escrito en el temario que nos presentaron en la pregunta número 1. Pedimos que presenten ideas sobre su implementación de los que estamos en acuerdo y cuáles estamos en desacuerdo. Yo creo que en desacuerdo no estoy con ninguno, puede que tenga algunas formulaciones distintas sobre algún punto y creo que voy a hacer referencia más adelante a alguna de ellas. Quiero destacar sobre la introducción que me parece muy correcto este enfoque, yo diría que latinoamericanista, que el enfoque tiene, la propuesta tiene. En la introducción dice expresamente Uruguay no es una isla, sin entrar en una discusión sobre los avances y retrocesos que Uruguay experimentó en estos últimos 15 años, es notorio el enlentecimiento de la agenda de reformas y las dificultades que actualmente enfrenta para desarrollar muchas de las transformaciones necesarias. Y luego analiza algunos aspectos parciales que de los cuales no me voy a referir, salvo el último, que habla de la solidaridad con nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos ante el avance de la reacción, es el último comentario de esa sección. Yo quiero decirles que esta visión globalizadora de la situación universitaria me parece absolutamente necesaria. Yo he insistido que tenemos que tener los pies sobre la tierra cuando hablamos de cualquier cosa y en particular la universidad. Y como dice ahí, el Uruguay no es una isla y la universidad no es una subisla de la isla uruguaya y tenemos que tener una visión global de los problemas porque nos podemos desenfocar totalmente si nos encerramos a mirarnos a nosotros mismos como uruguayos y a nosotros mismos como universitarios. La gran parte de las dificultades que tenemos en el desarrollo de la universidad se deben a los enfoques que en Latinoamérica, en parte en el mundo y en particular en el Uruguay, se han dado sobre los problemas de la formación superior. Ignorar eso y creerse que podemos solucionarlo todo con un mero enfoque correcto de donde nosotros estamos, creo que nos puede conducir a errores. Hace unos días, comentando en México sobre los problemas de la ciencia en América Latina y la dependencia y la independencia, comenté que un gran desenfoque que tienen los estudios que hacemos sobre esas cosas parten de ignorar las condicionantes globales que hay sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestros países, y ese desenfoque muchas veces los tenemos nosotros mismos. Nuestros cuerpos científicos se encierran muchas veces en su propia disciplina, en sus propias cosas, en sus propios líos, en su propio entusiasmo muchas veces, y nos olvidamos cuán condicionados estamos por las inversiones que se hacen en ese camino, por las inversiones que hacen los aparatos bélicos de los países desarrollados que condicionan el desarrollo de la ciencia, y nosotros no podemos ignorar que esas cosas están arriba nuestro y están influyendo muy fuertemente sobre nosotros. Un segundo punto que voy a referirme son, quizá lo hago conjuntamente, los puntos 1 y 2 del documento que hablan de la carrera docente, finalizar el tratamiento en curso de la reforma del estatuto y avanzar sobre las políticas de carrera docente. Yo quiero describir que esta discusión sobre el estatuto que empezó, fueron 3 veces en la Universidad de la República y que ahora parecería que estamos por terminar el martes que viene, tenemos que tomarlo como ejemplo del modo como hay que hacer las cosas en las discusiones que tienen que terminar. Esta manía que tenemos los universitarios de empezar discusiones y que todo termina más bien en análisis coyunturales de los problemas o en estudios puramente académicos de nuestros problemas, no puede ser la norma. Esto muchas veces es muy conflictivo. Yo lo he vivido directamente en el ejercicio del cargo, pero no puede ser que por una cosa conflictiva la dejemos correr y correr y correr. Yo ya lo he dicho, cuando yo asumí el cargo de rector me encontré arriba de la mesa, sin que yo lo supiera, porque ustedes saben, yo no estaba en el consejo ni en ningún lado, estaba trabajando en matemática cuando tomé el cargo, me encontré con una discusión sobre la reestructura de extensión universitaria, que hacía 6 meses que estaba en el Consejo Central, y en el Consejo Central no se pronunciaba, y me encontré con una discusión sobre cómo construir la facultad de veterinaria, discutiéndose qué hacer, si hacer o no hacer un fideicomiso para financiar las obras, fideicomiso sobre los terrenos de la facultad. Y otra vez sobre eso había meses y meses y meses que estaba arriba de la mesa. Ese método de que las cosas
deambulan y que muchos hacemos la plancha sobre los problemas, no puede ser el procedimiento normal. Es mejor discutir, eventualmente plantearse serias discrepancias que dejar correr las cosas. Eso hicimos con el estatuto. El estatuto tuvo una etapa en el 2012 de discusión que terminó con un largo documento con 8 columnas que era imposible de leerlo. Yo lo vi cuando empecé la discusión esta. Dijimos, vamos a dejar esas columnas, vamos a ver qué cosas son rescatables de eso. Si le pedí a un equipo de gente de mi confianza, algunos y casi desconocidos, porque era mujer, para decir, vamos a hacer una propuesta que tenga en cuenta todo lo que se ha discutido ahora y vamos a presentarlo al Consejo Central a ver qué pasa. Y eso fue lo que hicimos. Un año estuve trabajando yo con ese equipo. Un año. Y yo creo que los toros hay que cagarlos por las guampas y que hay que plantearse las cosas correctamente. El estatuto había que cambiarlo y lo vamos a cambiar. Respecto de la carrera docente y todo esto, yo solo quiero agregar que efectivamente aquí coincido con muchas de las cosas que ha dicho Arim. El problema del ingreso a la carrera docente es un problema más complicado porque la renovación del personal docente de grado bajo se da casi automáticamente y es cosa de tratar de que vayan saliendo camadas al medio del que sea para poder colaborar. Y un último comentario que es sobre el punto 11, que se refiere a problemas de la gestión. El cargo tiene un 80% del tiempo dedicado a la gestión. Se lo dice quien ocupa el cargo ahora. Por lo tanto, los problemas de gestión son problemas cruciales. Uno no puede ignorar diciendo que eso se arregla solo. El rectorado es una institución muy chica, muy pequeña y obliga al rector y a su equipo a dedicarle mucho tiempo. Voy a hablar de algunos de estos temas porque ya terminé, quiero respetar a la moderadora, así que van a tener más anuncios sobre este punto. Vamos a comenzar entonces ahora con las preguntas, como habíamos convenido. Comienza Roberto. Les vamos a pedir una valoración general de la plataforma y que al mencionar sus puntos de acuerdo o desacuerdo expliciten sus razones. En los puntos de acuerdo además les pedimos que presenten ideas sobre su implementación. Para esta tienen otros 7 minutos. Yo entendí que estaba discutiendo 5 minutos. Esa pregunta. Esa era la que estaban comentando. Entonces, vamos con la segunda. La Asociación de Docentes ha trabajado fuertemente durante casi una década por la reforma del título del Estatuto del Personal Docente. Eso está muy próximo a concretarse. ADUR considera que en el próximo periodo rectoral debe discutirse y reformarse en título 2 del Estatuto referido al régimen de dedicación total. ¿Qué aspectos de este régimen de dedicación total deberían reformarse a su entender y por qué motivos? Ahora sí, tienen 5 minutos, comienza Roberto, disculpen. Muy bien, muchas gracias. En el estatuto que se ha votado, ya los textos que se han votado 4 o 5 cosas referentes al título 2 del estatuto, muy en particular el que quizás sea más importante y que no se nota leyendo lo que se votó, es que se estableció que el límite de edad corresponde también a los cargos con dedicación total, cosa que antiguamente era distinto porque se estableció en diversos lugares que se podía seguir con la dedicación total a pesar de haber cesado en los cargos que uno ocupaba y eso se eliminó. Se tenía 10 años de antigüedad en el cargo docente. Eso está eliminado por la vía indirecta en los textos que se han votado hasta ahora. Los puntos polémicos del capítulo 2 del estatuto son 3, diría yo. Hay uno que tiene que ver si vamos a mantener o no la dedicación total obligatoria y la dedicación total en los cargos de gobierno, que es una discusión menor quizás, pero que hay que darla porque el estatuto tiene en su título 2 varias secciones. Hay una que es la que todo el mundo usa, la que transforma el régimen en una cosa tan importante, pero tiene dos capítulos más que se refieren a la dedicación total obligatoria, que creo que hay 1 o 2 cargos que se ocupan esa situación, a pesar de que en el estatuto ocupa como 6 páginas, y 1 o 2 personas que ocupan la dedicación total obligatoria, y hay la dedicación total en cargo de gobierno que creo que tienen 2 personas en este momento también en la Universidad de la República. Así que hay que ver si eso lo dejamos o no lo dejamos. Respecto del régimen de dedicación total para el facultativo, que se llama en el texto, para el personal docente, los temas que son discutibles son el artículo 36, que es el que define el estatuto mismo, que para qué es la dedicación total facultativa. Yo no lo voy a leer ahora, pero está claro que ese tema ha estado en discusión reiteradamente y tiene que ver con esta definición de que el régimen fomenta el desarrollo integral de la actividad docente. Hay que leerlo todo, dice fomenta el desarrollo integral de la actividad docente, estimulando dentro de esta especialmente la investigación y otras formas de actividad creadora y la formación de nuevos investigadores.
Esa definición, yo he oído varias discusiones en diversas circunstancias, he entendido que habría que extenderla, hubo diversos planteos que yo no tengo resumidos, pero está claro que existen otras opiniones acerca de si mantenerlo así como está o no. Luego están los artículos que se refieren a lo que se puede cobrar en el régimen de dedicación total, que también han sido muy discutidos, fueron introducidos muchas de las especificaciones durante el rectorado inicial de Huarga, dieron lugar a largas discusiones y ahí se dejó establecido la posibilidad de que hubiera un régimen de dedicación total especial llamado geográfico, pensando esencialmente en la Facultad de Medicina. La discusión sobre ese punto es un tema que hay que terminarlo, ya ha entrado, en este periodo rectoral entró una vez, la discusión esa fue mal presentado por la Facultad de Medicina, debo decirlo así claramente, se le pidió a la Comisión, a la CSIC, a la Comisión Central de Dedicación Total que opinara, las opiniones aún no han venido claramente y yo creo que en las discusiones los tres temas que he nombrado, cuáles son los regímenes de dedicación total, cómo se define el régimen mismo y esta dedicación total especial son, creo, los temas que van a definir. El resto es administración, es cuándo hay que darlo, cuántos años, cosas así, que son totalmente menores. Yo no voy a dar una opinión porque no se nos pide la opinión sobre el tema, creo que tenemos que meterle el diente y quizás el procedimiento sea parecido al que hicimos con la otra parte, con la primera parte, y creo que hay que encararlo con seriedad. Va a ser un tema difícil, es un tema que fue polémico en su momento, cada parte que se hizo fue polémica, se han hecho diversos agregados menores para permitir que gente con dedicación total ejerza cargo de gobierno, dirección del PDCIVA, dirección de línea, me voy acordando de los casos que tengo en la cabeza, eso habrá que comentar. Un minuto. Muy bien, habrá que tenerlo en cuenta. Los cambios que ya se hicieron son positivos en el sentido de adelantar alguna de estas discusiones. Creo que hay que tenerlos en cuenta, que ya se hicieron, que se votaron como textos indicativos, eso es lo que quise decir, y están incorporados en un repartido que, debo decirles, fue repartido hoy al Consejo Central, resumiendo los puntos en los que ya se hizo acuerdo, de manera que los consejeros cuando discutan lo que queda, que son los transitorios, el artículo 43 y eventualmente algunas modificaciones menores que está proponiendo la comisión que trabaja en esto, tenga el panorama global de todo lo que se ha hecho, e incluye eso, los cambios en la dedicación total. Yo, por tanto, creo que es muy sano que la ADUR se plantee esta iniciativa de seguir con el estatuto, resolver sobre el régimen de dedicación total y avanzar en estos, creo que son tres temas cruciales en el asunto. Rodrigo, ahora sí. En primer lugar, creo que tener en cuenta dos factores. El primero de ellos, que el programa de dedicación total es un programa exitoso en la Universidad de la República. Pasamos de tener 500 docentes de régimen de dedicación total en 2005, a algo más de 1.100 en el 2010, y hoy están cerca de 1.200, 1.250 docentes en este régimen. Es el régimen más robusto y prestigioso que tiene el país para fomentar la actividad académica, no solamente en la universidad, en el país. Y me parece que es el punto de partida inicial para pensar cuál es el estatuto que le queremos brindar o qué es lo que queremos transformar dentro del régimen de dedicación total. Hay un elemento adicional que entiendo que contextualmente es importante, que es que el régimen de dedicación total en algún momento era el único instrumento prácticamente que tenía el país para incentivar la investigación de calidad. Cuando surgió instrumentos paralelos o dispositivos fuera de la Universidad de la República como el Sistema Nacional de Investigadores, aparecieron también otros instrumentos que intentan incentivar la creación de conocimiento y la dedicación a la investigación, como hay también algunos adicionales. Por lo tanto, yo creo que es necesario repensar desde una lógica de construcción institucional universitaria algunos componentes adicionales dentro del régimen de dedicación total. Con mesura y tranquilidad, porque lo que plantea Roberto es absolutamente cierto, ha generado cierto nivel de crispación importante y con se intentó discutir. Por lo tanto, entiendo que corresponde plantear la discusión en un contexto en donde sea posible avanzar sin generar crispaciones innecesarias y en todo caso explicitando argumentaciones de corte académico. Yo tengo la impresión que el régimen de dedicación total, que sigue siendo el principal instrumento que tiene el país y la universidad para promover la investigación y la creación de conocimiento y cultural de calidad, tiene hoy otros desafíos, porque ya no es el único instrumento que está sobre la mesa y porque es necesario también que el instrumento sea apto para todas las áreas disciplinares para fomentar la creación de conocimiento cultural en el país. Tiene el desafío de definir con más precisión de lo que estaba establecido en el artículo que entendemos por concepción integral e integrada de la labor académica, que eso es lo que tiene que ser el régimen de dedicación total. Una nota de pie de página. Nosotros como universidad no nos podemos dar el lujo de no tener claramente especificados los contratos laborales. O sea, ¿qué esperamos en el régimen de dedicación total? ¿Es válido que un docente de régimen de dedicación total dé 1 o 2 clases de grado en el año?
La mayoría de los docentes de régimen de dedicación total dan muchas clases y sostienen muchos cursos, de grado y de posgrado. Pero también es importante establecer con más claridad qué es lo que espera la institución en términos de dedicación a ciertas funciones universitarias a los docentes que están en el régimen de dedicación total. Esto no tiene un poder coercitivo, tiene un sentido de darle completitud a un instrumento que en un momento fue pensado como único bastión para defender la creación de conocimiento, que hoy creo que tiene que también integrar el elemento que no nos pueden pasar situaciones relativamente patológicas de régimen de dedicación total que estén prácticamente ausentes en la función de enseñanza, por ejemplo. Puedo aclarar que son excepciones, pero excepciones que hoy son válidas en el marco general. Creo que hay que también, como es parte de esto, construir un sistema de evaluación que sea transparente, exigir información completa y abierta, o sea, que en la página de la Comisión Central de Dedicación Total aparezca la información de todos los docentes que están en el régimen, con toda su producción académica en los últimos tiempos, con sus informes de actividades, etcétera, etcétera. Eso debe ser información abierta, ¿sí? Y presente en la página central de nuestra República al respecto. Esto ayuda a la transparencia, ayuda también a la autorregulación de quienes están en el régimen y quienes lo gestionan también al respecto. Yo creo que para avanzar esto, quizás lo razonable y lograr un avance sistemático en un espacio que además nos generó conflictos en un pasado reciente, sería bueno crear un grupo de trabajo con el que me he prometido diseñar una estrategia múltiple que abarque temas presupuestales. Hoy tenemos un desafío importante, hay que proteger al régimen de dedicación total. Tenemos un número muy importante de docentes aprobados académicamente que van a tener enormes dificultades para acceder al financiamiento. Por tanto, hay estrategias de corto plazo financieras que tenemos que instrumentar para sostener al régimen de dedicación total como uno de los principales instrumentos de la Universidad de la República. Hay que analizar la revisión de procedimientos en general de funcionamiento del régimen, de la evaluación con mucha tranquilidad y mesura, pero incorporando las dimensiones relevantes que hacen a la vida universitaria. Un minuto. Y también la comunicación, de lo que se hace en el propio régimen, entre otras cosas porque tenemos que seguir construyendo la idea, que es cierta, de que el régimen de dedicación total es el principal instrumento que tiene el país para fomentar la investigación, y no es el CNI. ¿Sí? Yo creo que habría que tener una comisión que además esté integrada por los miembros que actualmente tiene la Comisión Central de Dedicación Total, para generar las garantías del caso que aseguren que se dé una discusión adecuada y que en un plazo estipulado, quizás 6 meses, realice una primera propuesta. Una primera propuesta que será en todo caso la base para discutir el capítulo, este título en particular, este título de persona docente, que es el que nos queda pendiente. Vamos a otra pregunta. ADUR entiende que es necesario mejorar la evaluación de los docentes en toda la UDELAR. Entiende además que debe implementarse planes de formación en las 3 funciones docentes básicas y generalizarse la formación de posgrado en el cuerpo docente dentro de cada servicio y en aquellos que aún no tienen instaurados programas de posgrado. También se deben buscar mecanismos para fortalecer avances y corregir tendencias negativas que se identifican en el cuerpo docente a partir de la incidencia de sistemas de evaluación externos a la UDELAR, pone como por ejemplo la ANI, en caso de resultar electo. ¿Qué medidas impulsaría para mejorar la formación y la evaluación del cuerpo docente? Roberto. Rodrigo, perdón. Sí, está muy bien. A ver, en primer lugar, comparto la necesidad de generar mecanismos de formación en las distintas funciones universitarias. Creo que acá hay un punto medular que tiene que ver con definir pautas claras de evaluación. Tiene mucho que ver con el punto anterior. Tenemos que alinear cuáles son los resultados esperados de la actividad docente que define la institución con los objetivos institucionales. Hay un tema importante que tenemos que trabajarlo sin dramatizar, pero es cierto que los sistemas externos de evaluación, en particular el Sistema Nacional de Investigadores, emiten señales hacia los docentes. Emiten señales de lo que es valuable y valorable desde el punto de vista académico. Y esas señales no necesariamente son consistentes con algunos desarrollos institucionales que requiere de la Universidad de la República. O sea, con algunos conjuntos de funciones y actividades que tenemos que cumplir los docentes en tanto integrantes de esta casa de estudios. Y esto lo digo en un sentido que creo que los sistemas externos han jugado un rol positivo en la propia universidad, en particular en algunas áreas débiles, porque logró disciplinar los productos académicos que eran considerados válidos. Y eso es un aporte importante para el desarrollo de algunas áreas. Pero a la misma vez, entiendo que es momento que la Universidad de la República no puede pensar la evaluación como una lógica de piloto automático donde los criterios válidos son externos a la propia institución. Entonces, construir criterios nuestros, transparentes y claros, que además se apoyen en la diversidad, es particularmente importante. Esto quiere decir explicitar el contrato, que es lo que esperamos
como institución de los docentes universitarios. Quiere decir también evaluar en función de lo que le estamos pidiendo a los docentes. Implica hacerlo también de una mirada integral de esta cuestión. Al final del día, voy a usar una expresión que una vez me planteó un colega, creo que lo que estamos haciendo es definir o demarcar cuáles son las actividades que son académicamente válidas dentro de la Universidad República. No es un tema sencillo, es un tema también extremadamente complejo, hasta el punto que toda la discusión sobre evaluación ha quedado estancada muchas veces en distintas instancias de la universidad y fuera de la institución. Me parece un punto de partida interesante e importante, son algunos aportes que, por ejemplo, se vertieron en la jornada reciente que hizo la CSIC en la Facultad de Ciencias Económicas sobre evaluación. Creo que ahí en esa relatoría hay un conjunto de elementos muy importantes a tener en cuenta. Voy a señalar simplemente un elemento que me parece, a mi entender, importante, es que la evaluación docente no puede ser solamente un espacio de métricas individuales. Lo que hace el docente o lo que logra hacer el docente tiene mucho que ver del entorno y del contexto donde desarrolla su actividad. Docentes con idénticas características que comienzan su carrera docente en equipos fuertes van a tener un nivel de productividad mucho más alto que docentes que comienzan su carrera académica en equipos débiles o frágiles o incompletos, ¿sí? Y eso es parte del elemento contextual que tenemos que tener en cuenta. De la misma manera que tenemos que tomar en cuenta elementos que hacen la trayectoria vital de las personas en forma sistemática y abstracta. Es padre, es madre, se está en una situación de exposición a enfermedades, etcétera, etcétera. Y eso implica también reconocer que la evaluación no es solamente la recopilación de los logros individuales, sino la ubicación de esos logros individuales en el contexto específico en desarrollo de la actividad los docentes, ¿sí? Y teniendo en cuenta también que tenemos que alinear desde la Universidad República cuáles son las pautas acordadas para evaluar cada una de las grandes funciones universitarias. Tienen muy aceitado el debate. La pregunta tiene dos partes, claramente. Yo me estoy atando mucho a las preguntas mismas y me ato porque es mi método. Me preguntan algo y yo tengo que contestar. Tiene una parte que se refiere a las maneras para mejorar la formación y otra sobre la evaluación misma. Yo sobre la formación no quiero dejar de resaltar como viejo universitario que la autoformación es parte de nuestra formación. Nosotros nos tenemos que ocupar de formarnos para el trabajo docente. No puede ser que estemos esperando que alguien nos llueva y nos regale cosas y nos dé unos cursos para ver lo que sabemos y lo que hacemos. Perdonen que hable aquí como profesor y no como rector ni como candidato a rector, sino hablo como persona que ejecuta, que trabaja con alumnos, que forma gente, que tiene alumnos de doctorado, que vivió en grandes instituciones académicas, y lo que uno hace propiamente es la clave de formarse. El trabajo colectivo es crucial, especialmente en algunas áreas, pero en cualquier caso hay que saber. Y hay que saber enseñar y hay que saber extender el trabajo. Y eso se hace poniendo cabeza, poniendo cuerpo, poniendo ideas y no esperando que le den unos cursos. Los cursos hay que darlos, porque hay especificidades, hay métodos, etc. ¿no? Sobre eso no lo discuto. Pero que eso sustituya el esfuerzo personal de uno por meterse en la literatura, por conocer las cosas, es insustituible. La segunda cosa que quiero decir es que el Estatuto Nuevo tiene un capítulo que redactamos varias veces en la Comisión y fue votado en definitiva por el Consejo Central. Lo voy a leer en la versión que estaría saliendo. Dice en el capítulo que se llama Evaluación Docente: la ordenanza de cada servicio incluirá una guía para la estructuración de los informes de actuación de los docentes y pautas de evaluación integral, para colaborar en la mejora sistemática de la calidad del desempeño de los docentes en el cumplimiento de sus funciones. Las pautas de evaluación deberán explicitar las tareas que se espera realicen los docentes en acuerdo con su grado y carga horaria. La evaluación deberá tener en cuenta el conjunto de lo realizado durante el periodo correspondiente, así como las circunstancias especiales que puedan afectar el desempeño docente, como la maternidad, la paternidad y la enfermedad. Eso dice el estatuto que estamos aprobando. Es uno de los grandes avances del estatuto. Vamos a decir la verdad, todo lo que leí. Porque la claridad en qué se le pide y que quede escrito y que hayan pautas son novedades. En algunos servicios existe, el mío existe, donde yo trabajo toda mi vida, la Facultad de Ingeniería. Pero que esto se generalice es un avance fundamental. Y que en particular se diga explícitamente que hay que tener en cuenta las cosas que leí en último lugar a los efectos de evaluación, me parece fundamental.
Las pautas que se repartieron recientemente del informe de la CSIC se refiere a la evaluación académica, no se refiere a toda la actividad docente, se refiere a un aspecto particular que controla la CSIC, que se llama Comisión Sectorial de Investigación Científica, ese es el nombre de la CSIC, o sea que se refiere a esa temática esencialmente. Pero la integralidad que exige el texto que leí, el texto que se refiere a la dedicación total y todo el texto del estatuto que estamos votando, me parece que es crucial para hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien y distinguir las diferencias, porque pretender poner pautas iguales para todo el mundo sería un craso error. Lo digo con total claridad porque eso de que vamos a tener todo uniformizado es imposible. Es imposible y es malo, porque la universidad es distinta porque son oficios distintos los que tenemos en nuestro trabajo. El hecho de que reconozcamos estas diferencias va a ser mucho más importante si tenemos en cuenta quiénes son los organismos que evalúan. Los organismos que evalúan y que votan y que deciden quién es docente y quién va a seguir docente son los consejos de las facultades. Y si vamos a la nueva estructura de la universidad, no montada sobre las facultades, sino sobre otras estructuras, no vamos a tener gente idónea ejerciendo la elección, como sucede en el interior, donde tenemos abogados y médicos juntos en el mismo organismo decidiendo sobre todos los cargos docentes. Y eso es un peligro, porque efectivamente la estructura que heredamos de los años iniciales del siglo pasado, montada sobre las estructuras de las formaciones que hacemos, de los títulos, de las profesiones, era una estructura donde quienes integraban los cuerpos eran gente que estaban cerca de la gente que tenían que elegir y opinar. Y eso podría no pasar. Por lo tanto, las formas que hay que hacer la evaluación va a haber que pensarlas seriamente cuando discutamos cómo va a ser la estructura futura de la universidad, discusión que ahora se llama de la ley orgánica. Vamos a otra pregunta. El trabajo interdisciplinario es una condición necesaria en muchas áreas para dar cuenta de problemas y procesos complejos. Es a su vez costoso en tiempos y recursos. Sin políticas específicas como la creación del espacio interdisciplinario y los programas que desde allí se han impulsado, es muy difícil que los docentes puedan desarrollar ese tipo de trabajos. ¿Cómo evalúa la experiencia del espacio interdisciplinario y qué nuevas fórmulas institucionales entienden que podrían contribuir a fortalecer el desarrollo del trabajo interdisciplinario? Mi evaluación del trabajo del espacio interdisciplinario es positivísima. Tan positivísima es que el espacio interdisciplinario tiene una estructura igual desde que yo agarré el rectorado y su presidente es el mismo que estaba y su vicepresidenta la misma que estaba y la estructura es la misma. Si hay un lugar donde no promovimos cambios radicales, fue allí. El mismo Enrique Leza es el presidente de la comisión que lo coordina, las iniciativas las discutimos, los cambios que se hicieron los discutimos tete a tete con él, hicieron 3 o 4 importantes, modificaciones de algunos llamados, modificaciones en la política de publicaciones, nos sentamos, vinieron propuestas, yo comenté las diferencias que parecían haber, los errores que me parecía que se estaban cometiendo y se fueron corrigiendo. La experiencia es totalmente positiva. Yo personalmente, siendo profesor de la Universidad de la República, no rector, integré las comisiones que evaluaron los programas más importantes. Los programas más importantes de toda la universidad, no solo de espacio interdisciplinario, porque son mucho más grandes que los programas que financia la CSIC. Y evalué, integramos con diversa gente, que ahora no viene al caso así que nosotros, pero era gente importante de diversas áreas, y nos formamos una idea, yo no viniendo de la interdisciplinaridad, como cualquiera sabe, otros viniendo propiamente de la disciplinaridad, sobre cómo hay que mirar esos problemas y cómo el conocimiento hay que integrarlo. La interdisciplina no es una novedad en el mundo, es una de esas cosas que también hay que tener cuidado, ¿no? Porque el mundo interdisciplinario estaba antiguamente en la cabeza. Leonardo da Vinci era interdisciplinario, ¿o no? Un señor que era capaz de pintar e inventar aviones. Así que había el fenómeno de la especificidad de la ciencia y de los conocimientos es un fenómeno moderno, tiene que ver con el desarrollo del mundo industrial reciente de los últimos 300 años. Y por lo tanto el hecho de que haya integración de conocimientos y haya que hacer fuerza porque el conocimiento se integre es una necesidad que surge con la historia del género humano. Esa es la pura verdad. No es que queramos interdisciplinarnos porque queremos interdisciplinarnos. Es porque la especificidad de las cosas que hacemos cada uno, las cosas que reciben premios Nobel, etcétera, son cosas específicas, muchas de ellas, casi todas ellas, algunas no. Por tanto, el fenómeno de generar y promover disciplina me parece que es crucial y yo creo que la universidad hizo muy bien en crear un espacio específico para eso. El cómo seguir está relacionado otra vez con cómo conseguimos la universidad globalmente en el futuro.
Porque esas son las discusiones que hay que hacer para ver cómo es la universidad de adelante. Estudiar la experiencia europea, la experiencia china, la experiencia americana, de ver cómo en el mundo desarrollado se está organizando esas cosas para que el conocimiento tan complicado que tenemos ahora y tan rico, y donde las puntas son muy específicas, son cosas chiquititas, que conoce muy poca gente, donde se hacen los grandes inventos, se combina con que eso se extienda para todos los seres humanos y a todas las sociedades. Y esa discusión es una discusión delicada que yo otra vez, perdonen que sea tan reiterativo, hace la discusión de cómo tiene que organizarse la universidad. Porque efectivamente es clarísimo que la universidad va a tener que constituirse estructuralmente en base a cuestiones donde la interdisciplina ocupa un papel muy importante. Y que por lo tanto pensar la estructura dividida en las fracciones que tenemos ahora, de las cuales 12 o 13 de las grandes unidades, facultades o como se les llaman, de las 16 que hay, son básicamente disciplinarias, asociadas a una profesión, va a haber que ver cómo lentamente vamos modificándolo de manera de introducir en nuestra cabeza, en nuestro método de trabajo, en el modo de hacer ciencia, humanidades, conocimientos sociales, cómo hacemos para que eso vaya imbricado con esas necesidades que tenemos de generar procedimientos donde los saberes se unan y convivan y avancen conjuntamente. Rodrigo. Antes que nada, una aclaración. Cuando hice la intervención vinculada a criterios de evaluación, creo que he sido claro sistemáticamente aquí en otros ámbitos. Es claro que uno de los activos centrales de la Universidad de la República es su diversidad. En la medida que querramos aplicar la misma métrica o el mismo espacio evaluativo a todas las disciplinas o áreas de la Universidad de la República, estamos cometiendo errores garrafales. Errores garrafales de cómo concebimos lo que es una universidad. Por lo tanto, nada más lejos que pensar en pautas uniformes para todas las áreas de conocimiento. Y por supuesto, como lo dije también con bastante claridad, entiendo que hay que definir en cada una de las funciones universitarias qué es o cuáles son las dimensiones que deben ser consideradas en su evaluación. Entre otras cosas, para explicitar discusiones que hoy están bastante ocultas. Con respecto a esta pregunta particular, el énfasis está puesto en el espacio interdisciplinario. Yo quiero hacer un señalamiento que haga un sentido un poquito distinto que plantea justamente el rector. Hay otras intervenciones que ha hecho la Universidad de la República que han dado resultados buenos o están dando resultados embrionariamente promisorios en términos de multidisciplina. Una de ellas tiene que ver con la propia descentralización. Si uno recorre algunos de los centros universitarios regionales, se encuentra con cosas hermosamente extrañas, como docentes que provienen de distintas disciplinas estudiando problemas que tienen algo parecido en ambos. ¿Sí? Sucede en varios lugares del país, de enfermedades vinculadas a la silvicultura hasta temas vinculados de cómo se aplica la informática a problemas de la agricultura. O sea, hoy son programas vigentes en la Universidad de la República que no fueron incentivados desde la estructura central. Les dio el hecho que tuviéramos que esta estrategia de centralización de crear polos de desarrollo universitario provenientes de distintas áreas de la universidad generó algunas sinergias, ¿sí?, embrionarias, pero creo que son interesantes. En todo caso hay que fomentar ese desarrollo. Con respecto al espacio, a ver, yo comparto la evaluación que acaba de hacer Roberto. Es un instrumento, hace 10 años que se conformó el primer equipo coordinador. Es un espacio que ha dado frutos, que tiene algunos programas vigentes muy importantes, como son los centros y núcleos interdisciplinarios, que ha generado abordajes fecundos que cruzan fronteras entre sólidos conocimientos disciplinares, porque para ser interdisciplina hay que tener sólidos conocimientos disciplinares también, ¿sí? Quizás, y esto es un comentario que tiene que ver con el futuro, me parece que lo que hay que pensar en todo caso es cómo se estructura este espacio y otros instrumentos que tiene la Universidad de la República para fomentar el cruce entre docentes provenientes de distintas disciplinas en un área un poco más amplia. A lo que voy, yo creo que hay un riesgo latente, que como experiencia buena que es, y que como nació como una iniciativa para romper las barreras entre las disciplinas, pueda también terminar encapsulado en sus propios programas. ¿Sí? Y creo que ahí hay bastante espacio para pensar en iniciativas, por ejemplo, crear que desde las áreas, otro espacio que tiene un componente interdisciplinar, se organicen jornadas de trabajo trayendo docentes de primer nivel internacional que trabajan desde esta perspectiva problemas, ¿sí? Y que haya jornadas anuales vinculadas a la interdisciplina. Y que muestren también la potencialidad del enfoque, porque nos cuesta mucho trabajar con docentes que provienen de disciplinas distintas, y cuanto más lejanas son las disciplinas, más nos cuesta. Entonces creo que también hay que aprender otras experiencias. Hay experiencias internacionales muy buenas al respecto, a veces dentro de universidades o en asociación entre universidades,
que han dado resultados también importantes en varias áreas del conocimiento. Por lo tanto, como debe ser cualquier universidad abierta, y eso es lo que queremos, una universidad abierta y conectada con el país y con el mundo, tenemos que aprender de otras experiencias y a la misma vez transmitir nuestras propias experiencias, que son bastante ricas, desde la humildad que implica trabajar en Uruguay con las restricciones que trabajamos. Yo creo que el espacio en ese sentido es una política, entre comillas, a profundizar, y uno de los desafíos centrales tiene que ver cómo hacemos que todo lo que se acumula desde el espacio termine permeándose a los servicios y tenga una presión clara en los propios servicios, en las áreas, y que nos permita ir generando estas redes que no se generan por decreto. Tiene que ver con prácticas y acostumbrarnos a ejercer la academia desde ciertas prácticas que son a veces distintas, estar enclaustrados en algunos grupos de investigación donde compartimos ciertos códigos y formas de hacer academia. Por lo tanto, creo que es un espacio a impulsar, y en particular es un lugar donde tenemos que aprender de lo que se hace en otras partes, y es muy sano que así sea. Otra pregunta. El Plan Estratégico Nacional en Ciencia y Tecnología fue construido con fuerte participación de docentes de la UDELAR. El plan ya tiene más de 10 años de vigencia, por más que su aprobación formal fue en 2010, sus principios rectores estaban siendo implementados desde antes. ADUR considera que es hora de evaluar la implementación del plan y promover desde la UDELAR una nueva discusión estratégica de la ciencia, tecnología e innovación nacional a largo plazo. ¿Cómo evalúa la implementación de este Plan Estratégico Nacional y qué aspectos entiende que es necesario discutir de cara a su nuevo plan? Algún elemento contextual. Voy a hacer una primera apreciación que tiene que ver con algunos cambios cualitativos que vivieron en el país, porque después quiero hacer algunos comentarios críticos sobre el propio plan. El plan hay considerado también el contexto, ¿no? En los últimos 10 años, cuando se empezó a implementar las primeras políticas en esta área, el presupuesto vinculado básicamente se multiplicó por 6 en todo el periodo. Se crean nuevas estructuras que todos conocemos de gobernanza, nuevas organizaciones, el espacio público, el espacio privado también, administrando políticas públicas, y hay un crecimiento en general del sistema. Ahora bien, yo entiendo que se requiere una evaluación global de lo logrado y una evaluación global de los objetivos que estaban presentes en el plan. Hay evaluaciones, y muchas, vinculadas a algunos instrumentos o programas de fomento de la investigación. No hay metaevaluaciones que junten este conjunto de prácticas, porque las evaluaciones a veces se han hecho desde la Universidad de la República o por agentes externos provenientes de otros organismos que integran el sistema, pero no hay una evaluación general. Y acá hay una carencia importante. En el plan no se establece con claridad metas, objetivos, ni siquiera objetivos intermedios, ni se asignan responsabilidades claras en esta lógica. Lo que afecta bastante la eficiencia general de las políticas, más allá de la evaluación más general, que Uruguay necesita un nuevo plan, que sea superador de lo que tenemos en el día de hoy. ¿Qué podemos aportar desde la Universidad de la República? Quizás haya que agregar algunos elementos, y tiene que ver con lo que veníamos discutiendo. Por ejemplo, un enfoque por problemas. Un enfoque donde lo que se priorice no sean áreas disciplinares, sino problemas. Y desde ahí, incentivar el diálogo entre distintas disciplinas, nuevamente, que articulen para solucionar problemas nacionales desde el punto de vista de la tecnología y la ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, esto no es contradictorio con el actual objetivo por áreas, es en todo caso un elemento complementario. Hay que dar un plan que sea un plan. Para que sea un plan tiene que tener metas, tiene que tener plazos, tiene que tener recursos asignados, tiene que tener resultados estipulados de corto y mediano plazo, ¿sí? Y tiene que incorporar la evaluación como elemento sistemático. Hay que orientar los problemas, además, la orientación al problema facilita también el diálogo interinstitucional, porque muchas veces, si no, lo que se genera son encapsulamientos dentro del propio plan de aquellos que actúan en ciertas áreas en particular del sistema. Y entiendo que la Universidad de la República tiene mucho para hacer desde este lugar, intentando articular un nuevo plan. Tenemos que tener una actitud proactiva en este espacio, porque si no lo tenemos nosotros, no va a venir desde un impulso externo. Somos el principal espacio de creación de conocimiento del país y lo vamos a seguir siendo por mucho tiempo, y hay que apoyar en algún sentido, en forma decidida, a la conducción universitaria para que genere estos incentivos. ¿Qué podemos hacer? Quizás apoyándonos en la delegación universitaria en el CONICYT actual y ampliada por otros miembros del gobierno provenientes de los otros órdenes,
elaborar una propuesta, un borrador de propuesta metodológica para un nuevo plan, ¿sí? Que tenga que ser discutido con el CONICYT, con otros actores actuales, la Secretaría, que se acaba de crear sin presupuestos, pero creada, ¿sí? Con el Espacio de Transformación Productiva y Competitividad, con la Academia de Ciencias, o sea, todos agentes que tienen legítimos intereses creados en este espacio, que son parte de sus funciones. Me gustaría señalar un tema que en particular es que no podemos concebirlo como aislado del resto de las políticas públicas. Un plan que no articule con el desarrollo productivo del país va a convertirse en un instrumento relativamente estéril en la evolución de largo plazo, ¿sí? Hay algún elemento que se ha avanzado en esta dirección, pero hay algunas áreas donde prácticamente la articulación ha sido nula. Por ejemplo, en las políticas de educación y la de salud. Y aquí quiero, por último, incorporar un elemento. Dentro de cualquier plan de desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, no solo bastan los programas que fomenten la ciencia y la tecnología. Tenemos que tener en cuenta, en particular, la formación de recursos humanos. Y ahí, nuevamente, la Universidad Pública tiene un papel clave. Sin formación de recursos humanos que avance en cantidad y calidad, los objetivos del plan y sus posibles metas se ven bastante diluidos. Roberto. El territorio de la organización de la política de futuro en materia de las que toca el PENCTI, Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, así se llamaba, es territorio en disputa feroz, diría yo. Los líos que hay en la ANI actualmente con renuncias de uno de sus miembros, etcétera, es la mejor muestra de eso. El hecho es de que la imposición que se quiere hacer de ciertos cursos de posgrados por parte del Poder Ejecutivo, no el Poder Ejecutivo como dijo el decano de la Facultad de Derecho, sino la Presidencia de la República, que son cosas distintas, es un error que muestra tendencias que son duramente criticables. La tendencia es la de recurrir a mecanismos extranjeros para poder formar a nuestros técnicos sin promocionar la formación de recursos propios en el país. Y eso es tendencia general. En esta conferencia a la que fui, que le decía ahora recientemente, que tenía un título un poco pomposo y se llamaba El futuro de la ciencia, especulaciones y certezas, leí unas cosas que las voy a leer tal cual porque me parece que tienen aplicación para analizar correctamente qué se puede hacer y cómo orientar la discusión de estos aspectos. En estas primeras décadas del siglo XXI, los países de América Latina tienen aprobados organismos diversos de financiación, consejos, secretarías de investigación e innovación, agencias financiadoras, leyes de educación superior y planes estratégicos diversos. En general, estos textos y propuestas analizan con extensión las definiciones de las fuerzas sociales y económicas propulsoras y los sustentos estructurales del desarrollo productivo o del país productivo. Estas expresiones cumplen hoy un papel más bien educativo, de fórmulas breves y originales sobre ciertos criterios generales de trabajo político, lo cual les es muy útil al abordar el debate sobre los problemas generales de la economía. En medio de muchas contradicciones, disputas e indefiniciones, sin embargo, parecería que la pista principal que orienta las políticas educativas, científicas y tecnológicas se concentra en la afirmación que los gobiernos impulsan la inserción competitiva en la región y el mundo, incrementar las exportaciones, facilitar la inversión extranjera directa. Estas concepciones económicas son justificadas en que vivimos un mundo globalizado y a sus reglas debemos atenernos. Además de creer que esta situación es irreversible, se olvidan de varias cuestiones fundamentales, que este mercado está sujeto al dominio de las economías dominantes y que la inversión extranjera directa es una de las formas de controlar los países dependientes. Tenemos que hacer el plan teniendo en cuenta estas cosas, no condicionados por estas cosas, pero teniendo en cuenta esas cosas. Si no, es una noria que gira en el vacío. Y me parece a mí que el necesario plan que el país tiene que concebir, el PENCTI, yo no sé si se aplicó seriamente alguna vez, pero es una discusión que siguió y se sigue haciendo referencia formal a su existencia, por más que las viejas ideas que promoviera el entonces senador Rubio, yo recuerdo haber participado con él en varias de las discusiones en su momento, recuerdo la participación de Rubianes en alguna de estas discusiones también, que fueron cosas de hace más de 10 años, que estaban llenas de excelentes buenas intenciones y con una cabeza progresista, terminan en propuestas que en definitiva trabajan sobre una materia relativamente abstracta,
porque la economía y los sectores que orientan la economía van para otro lado. Y tener en cuenta las orientaciones existentes en esa materia es crucial para hacer los buenos planes. Que se necesita un nuevo plan estratégico, ninguna duda. Que la universidad tiene que participar en su elaboración, idem. Y que eso tiene que tener en cuenta las cosas que leí, que pueden ser un poco duras y cuadradas respecto de las discusiones genéricas, de si hay que hacer nanotecnología o biotecnología o matemática aplicada o lo que sea, puede que sea demasiado lejano. Pero si no tenemos en cuenta esas cosas, vamos a hacer un plan que nos sirva demasiado y que va a estar ajeno al país real. El país real es el que tenemos. Es el país que invierte en romper madera, en plantar soja, en ver cuántas vacas vivas exportamos. Y ese país es el que tenemos que ver cómo se modifica para tener nuestro plan de desarrollo productivo, etc. Ahora vamos a concederles 7 minutos para que expongan sus ideas programáticas en torno a 3 puntos de la plataforma de ADUR a su elección que no hayan sido considerados en las preguntas anteriores o en su intervención inicial. Muy bien. Yo tomé 3 como está sugerido ahí, ya le dije que me gusta responder a lo que se me pide. Voy a empezar hablando del Hospital de Clínicas, que es el punto número 7 de la plataforma que se nos presenta ADUR. Los cambios que se promovieron en el Hospital de Clínicas en los últimos años creo que son de los grandes aportes que la universidad le está haciendo al sistema sanitario nacional. El hospital cambió su manera de ser dirigido, eso fue hecho a iniciativa del hospital y de la facultad, se modificó la ordenanza que regula y se hizo una ordenanza que es de un hospital. No es una ordenanza de una cosa muy parecida a una facultad, que es obvio que tiene inmensas diferencias. Esa discusión que formalmente, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica, tuvo que aprobar el Consejo Central, porque está en la ley orgánica que la ordenanza del hospital tiene que ser aprobada por el Consejo Central, se terminó en el año 15, 16 quizás, en ese periodo, y a partir de ahí se discutió cómo reorganizar el funcionamiento del hospital y de su planta física, que ambas cosas iban juntos. Y la gran resolución que se tomó, con colaboración tanto de los equipos de la facultad y del hospital y el aporte central en diversos rubros que de alguna manera voy a explicar, llevó a que el hospital tiene que dejar de ser de clínicas, con minúscula. No puede ser que el hospital se organice en torno a las clínicas, a las cátedras de las especialidades médicas, sino que tiene que ser un hospital mucho más global. Y eso permitió que de los 20 pisos que tiene el hospital sobraran 7, porque la reorganización llevaba naturalmente a que el uso del espacio y las nuevas tecnologías, porque son ambas cosas, una nueva concepción de la atención médica y de los servicios de atención a la salud humana, por un lado, y los nuevos procedimientos achicados de utilización de espacios, llevó a esa situación de que el edificio sobraba. Error anterior, no se tuvo en cuenta esto para hacer el plan de obras y el Hospital de Clínicas quedó afuera del plan de obras, sucediendo que hay, déjenme hacer la cuenta, de los 100.000 metros cuadrados que tiene el hospital, 3.500 metros cuadrados, 35.000 metros cuadrados están libres para ser utilizados de otra manera. Y el plan de obras se hizo sin tener en cuenta que eso era posible. La segunda cuestión fue la financiación de esa propuesta. Esa propuesta en su momento valía 120 millones de dólares, después ahora sale 150 millones para decir cifras redondas. Eso abrió una discusión importante en la institución, que yo no voy a referirme ahora, pero la idea de tener un plan de cómo modificar el hospital y hacia dónde ir es una cosa importante que está marchando al ritmo de lo que se está haciendo y de lo que el hospital está pidiendo. Un segundo tema que quiero tocar, son 3, este es uno, ya lo acabo más con esto, si quieren preguntar después sobre eso me puedo extender todo lo que quieran. Invertimos mucho desde el centro en este asunto, invertimos en ver si la estructura del hospital aguantaba, por ejemplo, que es una cosa que parecería que no hay que preocuparse de ver si todo lo que uno quiere hacer con el hospital, el viejo edificio que fue construido en los años 40 y se comenzó en los años 50, estaba capacitado para soportar todo lo que queremos hacer en él. Eso se hizo con aporte de la Facultad de Ingeniería y algunos técnicos contratados afuera y pagos desde el aparato central. El tema del interior. El tema del interior está planteado en el documento, creo que en su ítem número 13. Yo en la lectura despacio me confundí un poco sobre lo que decía y la relectura posterior me llevó a decir que estoy de acuerdo con todo lo que dice ahí.
Porque lo que dice, en la parte que a mí me pareció un poco rara, dice: en el último periodo la institución no privilegió un incremento presupuestal para las distintas regiones, lo cual posibilitó funcionar, pero no continuar con el proceso de expansión de años precedentes. Y eso leído muy textualmente, yo estoy de acuerdo. Y si lo leo apurado, no estoy de acuerdo. Porque si lo que está diciendo es que no invertimos dinero nuevo en el interior, la pregunta es: ¿cuál es el dinero nuevo? ¿De dónde sale el dinero nuevo? ¿A quién le sacamos dinero en la universidad para invertir en el interior? Que cualquiera sabe que no existe. Porque lo que la universidad creció en dinero en el último periodo tiene rubros bien determinados que los puedo enumerar uno por uno, pero como no tengo tiempo no lo voy a hacer. Hubo una partida que entró en el presupuesto mismo dedicada a investigación y posgrados, hubo una partida dedicada a bienestar universitario, algunas pequeñas partidas para construcciones y luego algunas partidas para salarios que, por suerte, el gremio docente resolvió aportar una parte de ese dinero, no todo para aumento, sino para hacer políticas de desarrollo docente, y los no docentes en la última distribución pusieron un pequeño aporte para promocionar el concurso de ascensos. Eso es todo. Esa es la plata que tuvimos en el quinquenio que estamos viviendo ahora, así que mal podíamos nosotros destinar fondos a cuestiones por más importantes que fuera. Pero el interior creció, que yo quiero destacar eso muy fuertemente porque está corriendo por ahí que parece que lo hubiéramos trancado el interior. Los cargos de los PDUs se proveyeron definitivamente más de la mitad en el periodo 15-18. Más de la mitad se proveyeron en este periodo, gastando las economías que generaron. Las carreras siguieron creciendo, teníamos 1.700 estudiantes al ingreso de promedio en los años 2011, 2012, 2014. El promedio del último quinquenio son 4.000 ingresos por año en el interior, no del interior. Así que las políticas de crecimiento son tales que hay que evaluar. ¿Saben por qué? Porque cuando uno pasa de tener 3 a tener 70, seguro que gasta mal. Y esos no son los números verdaderos, los pongo en extremo para destacar que efectivamente hay que evaluar. Un minuto. Hay que evaluar sobre la base de que hemos crecido muchísimo y está excelente que hayamos crecido y hemos crecido con líneas básicamente buenas. Pero que las líneas hay que rediscutirlas, no tengo absolutamente ninguna duda. Y que esa discusión tiene que llevar en particular a ver cómo se estructura la nueva ley que organiza a la institución también. Pero es una discusión sutil esa, no es una discusión que se pueda hacer a grito. Y menos negando los inmensos avances que se han seguido haciendo en el interior. ¿Que se han tomado medidas reguladoras? Sí, señor, se han tomado. ¿Que le molesta a alguna gente que se tome medidas reguladoras? También. ¿Que estamos queriendo que se controle un poco más a los PDUs? También. Todo eso. Y que queremos que se formen departamentos en el interior, más aún. Porque no puede ser que la estructura de la investigación y la extensión, etcétera, en el interior esté hecha sobre unidades de 3 o 4 personas. Tiene que hacerse como en toda la universidad, como en toda gran universidad, sobre la base de estructuras grandes. Y tenía otro tema para comentar, pero no lo voy a hacer. Capaz que lo hago después, en la charla de boliche. Rodrigo. Seleccioné los 3 temas dentro de la plataforma de ADUR con un criterio. Perdona, Rodrigo, el tercer tema se refería al plan de obras y al crecimiento edilicio de la universidad. Era bien de gestión. Gracias. Ya que seleccioné los 3 temas para cerrar, en base a las preguntas de ADUR, con el siguiente criterio. Estoy convencido que la Universidad República tiene que pensarse con los pies en la tierra, pero planteando objetivos ambiciosos. No podemos estar discutiendo cotidianamente cuestiones que tienen que ver con 1 o 2 años. Tenemos que plantearnos objetivos ambiciosos, que por ambiciosos son complejos. Nadie acá niega la dificultad de transformar la estructura académica de la Universidad de la República o de cambiar la ley orgánica o inclusive de generar y generalizar mecanismos de retención estudiantil que muchas veces son resistidos en la propia institución. La dificultad de gestionar y direccionar estratégicamente la Universidad de la República, que es una tarea colectiva, no es individual, requiere juntar voluntades. Juntar voluntades sobre cuál es la agenda universitaria. Y creo que esta instancia en particular es la adecuada, cuando se están eligiendo las principales autoridades. ¿Cuáles son los temas que elegí? En primer lugar, porque estoy convencido, como planteó el rector con respecto al interior, que la evaluación tiene que ser parte sistemática y cotidiana de la vida institucional, que la planificación y recorrer horizontes largos debe ser el espacio de donde debemos discutir desde el cogobierno para pensar qué universidad queremos, para qué país y en marco de qué sistema de educación terciaria y superior. Los 3 temas que elegí son presupuesto universitario, desarrollo de la Universidad del Interior, al igual que el señor rector, y ley orgánica. Presupuesto universitario.
en esta etapa que se inicia, en estos próximos 4 años, quizás sea la principal tarea que tenemos por delante. La principal tarea es construir una ley presupuestal que sea el reflejo de decisiones de planificación, que identifique metas e instrumentos en cada función universitaria para que de alguna manera tengamos una ley presupuestaria robusta y sólida que sea transmitible y defendible en el plano social y político. Es volver a la tradición del Plan Masciolo, es volver a la tradición de algunos programas de desarrollo que hemos hecho, el propio desarrollo anterior, que logró una financiación muy importante, donde hubo metas y objetivos claros que se trazaron en algún momento, con todas las muchas luces y algunas sombras que tiene el proceso de desarrollo de la universidad interior. Por lo tanto, dentro de los temas que plantea DUR, entiendo que la formulación de una ley de presupuesto no es un objetivo instrumental, sino el reflejo natural de una reflexión programática de largo aliento, cuyo correlato es una solicitud presupuestal, escalonada en el tiempo. En segundo lugar, el desarrollo de la universidad interior. Tengo matices importantes con algunas apreciaciones que ha hecho Roberto. Quiero señalar que creo que es importante retomar criterios de construcción institucional y académica que brinden certezas a las comunidades académicas. Hay incertidumbre. Negar eso, basta recorrer el país, y lo he hecho en varios centros universitarios regionales, como para recogerse incertidumbres de cuál es el futuro de las comunidades universitarias que hoy están construidas en base al proyecto de descentralización. Y voy a poner un elemento que afecta a muchos docentes, y lo he puesto como ejemplo en otras ocasiones. Hay docentes que hace 6, 7 años que son docentes interinos con grados bajos y no tienen ninguna posibilidad de efectivizar sus cargos. Los docentes de carrera. No así los docentes PU, que es la otra gran pata del proceso de centralización. Y eso es inadmisible desde el punto de vista de la Universidad de la República. No le estamos dando ninguna perspectiva y es un criterio de gestión administrativa estratégica claro. Es simplemente ubicar los cargos en lugares donde se puedan ser llamados, o eliminar los cargos, hay que eliminarlos. Pero dar discusión de forma transparente, porque no puede ser que tengamos 6, 7, 8 años a docentes a la espera de que se efectivice un llamado o que tenga la posibilidad de ascender en el marco de estructuras que están interinatos eternos. Y el tercero y obvio, ley orgánica. ¿Qué cosa más compleja que transformar la ley orgánica, donde hemos tenido varios fracasos previos? ¿Qué cosa más negativa que la Universidad de la República no se plantee como un objetivo claro transformar esa ley orgánica, cuando es una ley que hoy tiene dificultades para adaptarse a la realidad actual? Y eso creo que tenemos un balance conjunto por varios colectivos universitarios, no todos, y es absolutamente válido. ¿Sí? Pero tenemos que volver a discutir la ley orgánica, y discutirlo, y acá hay dos espacios posibles. O lo discutimos desde un criterio maximalista, donde vamos a discutir toda la ley orgánica, y eso nos va a llevar a un nuevo bloqueo, a un nuevo fracaso universitario, y por lo tanto también a una imagen universitaria compleja. O discutimos identificando con claridad cuáles son los aspectos que nos pueden habilitar a avanzar. Y nos van a habilitar a avanzar, quebrar las brechas democráticas que tiene la institución. La Facultad de Ciencias hace casi 30 años que está creada y no tiene voto en el Consejo Directivo Central y no son órganos centrales. ¿Sí? Quebrar el Consejo Directivo Central, quebrar las brechas que también implica que hay servicios que ni siquiera tienen voz en algunos ámbitos y por tanto docentes, estudiantes y egresados que tampoco lo tienen. ¿Sí? Construir espacios que vayan al encuentro del problema del federalismo. Federalismo es una mala cosa en una institución como la Universidad de la República. Tenemos que tener criterios comunes de funcionamiento amplios que reconozcan la diversidad. Pero no puede pasar que haya servicios que tengan criterios distintos para gestionar o remunerar docentes en función de situaciones similares. La diversidad tiene que ver con asumir procesos de gestión descentralizada, pero no es el federalismo donde luego de que hay una definición central los servicios toman criterios que son divergentes o contradictorios. Y por último, quizás más importante, tenemos que recuperar autonomía. La ley orgánica establece que para cambiar la estructura de gobierno de la Universidad de la República tenemos que ir al Parlamento. Una de las cosas que tenemos que hacer es que ese aspecto en particular de la ley orgánica lo internalicemos y que sea por mayorías especiales de los órganos directivos, colectivos y cogobernados de la universidad que se pueda volver a transformar. Vamos a tener que transformarla, porque el problema de transformar la estructura académica de la Universidad de la República, uno de cuyos aspectos de la ley orgánica está planteado hace muchos años, décadas. Un minuto. Pero en los próximos 10 años no estamos en condiciones de prever todos los cambios necesarios. Entonces esta agenda, por más que seamos exitosos en tener una nueva ley orgánica en función de un proyecto universitario, va a estar planteado nuevamente en una década. Tenemos que recuperar autonomía para que sea con mayorías calificadas que la propia universidad pueda transformar su gobierno universitario. Y por último, no podemos ser temerosos de discutir una ley orgánica por lo que sucede luego en el Parlamento.
Eso es una forma hasta de subestimar nuestras propias fuerzas intelectuales y políticas para dar esta discusión. Hay que separar el momento de elaborar la ley, tiene que haber un proyecto universitario para elaborar una ley y elegir el momento político para presentar eso. Eso es parte también del juego que tenemos que realizar en términos de toma de decisiones. Pero no es una excusa para no discutir en profundidad y definir cuál es un proyecto de nueva ley orgánica o de modificaciones de la actual que es razonable para el país actual y para la universidad que tenemos hoy. Vamos con las preguntas del público. ¿Cómo seguimos promoviendo la democratización de la enseñanza superior en el ingreso, permanencia y egreso? Tres minutos, ¿no? 3 minutos. 3 minutos, 3 mensajes. El primero de ellos, estoy absolutamente convencido que la ordenanza de grado ha sido una enorme transformación en la Universidad de la República como un marco normativo, que los cambios previos en otros planes de estudios que existieron, por ejemplo el de la Facultad de Ingeniería de 1997, es un antecedente muy valioso, y lo que tenemos que hacer es profundizar esa línea, lo cual no quiere decir, y esto es importante porque hemos cometido errores en este plano, dejar sin conducción académica. Flexibilidad y navegabilidad no quiere decir que un estudiante pueda hacer lo que quiera al momento de ingresar a la Universidad de la República. Tiene que haber conducción académica clara y eso implica un esfuerzo para los docentes. Los planes rígidos funcionan con piloto automático, los planes creditizados no pueden funcionar con piloto automático. Por tanto, acá hay que evaluar e identificar dónde tenemos dificultades. Hay que fomentar, y acá está dicho en el documento de ADUR, la navegabilidad, el intercambio estudiantil, la creación de espacios comunes de formación entre distintos servicios, analizar la experiencia de los ciclos iniciales optativos y otros mecanismos de ingreso en la Universidad de la República, que no sea solamente a través de los servicios. Lo cierto es que no va a haber democratización en el acceso a la educación terciaria y superior sin que la Universidad de la República asuma esto como un desafío importante. La propia descentralización lo es. Los estudiantes que hoy están estudiando en el interior no son los mismos que hubiesen venido a Montevideo. Eso plantea otros desafíos, otras dificultades y también requiere de otros instrumentos. En esto tenemos que tener una capacidad enorme de identificar dispositivos. Hay también en esto mucha experiencia internacional y mucha evaluación internacional en este aspecto que puedan funcionar adecuadamente para mantener a los estudiantes cautivados en la universidad y que culminen su formación de grado y de posgrado. ¿Cómo seguimos promoviendo? Tal cual está hecha la pregunta, yo me voy a salir de la Universidad de la República, porque está referida a todo el sistema educativo terciario y no a la Universidad de la República. Y la primera respuesta que yo tengo para cómo seguimos promoviendo es diversificando el sistema terciario de educación pública. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. El sistema de educación pública, tal cual está concebido ahora, con una universidad que abarca el 70% de los estudiantes y de todo lo demás que uno quiera medir, es un sistema cojo, está mal. El país tiene que tener más instituciones de educación terciaria para dar más opciones. Querer abarcar en la única Universidad de la República toda la enseñanza superior es un error. Eso es un tema que, si uno quiere mirar cosas de largo plazo, esta es la primera que hay que mirar. Porque no es una discusión puramente universitaria, sino del país, de la nación, del país que queremos construir. Y si el país se restringe a querer crecer y crecer y crecer con la Universidad de la República, va mal. Esa es mi opinión. El rector de la Universidad de la República opina eso. Por lo tanto, tener una fuerte vocación de promover la diversificación del sistema, crear una verdadera universidad tecnológica abierta, con carreras terciarias inteligentes y limpios, con locales limpios, tener una UTU limpia, tener un sistema de formación docente abierto, con buenos contenidos intelectuales en la disciplina y no solo pedagógicos. Eso es la vocación de hacer crecer el sistema terciario. El país necesita tener el doble, el triple de estudiantes universitarios y terciarios. Y eso no lo vamos a lograr solo desde la Universidad de la República, categóricamente. Sería malo que fuera así. Por lo tanto, la diversificación del sistema es la gran meta. Y si uno quiere hablar de metas de largo plazo, la primera que hay que plantearse es esta, es convencer a la nación, a los poderes públicos, que esto hay que hacerlo bien, y no condicionado por la politiquería de sacar una UTEC basada en ver si los votan los intendentes del interior y los parlamentarios del interior, que esa es la pura verdad de cómo se creó la UTEC. Porque acá no hay que andar mintiendo y dándole vueltas. Conozco un senador de la República que se arrepintió. Ahora es intendente de Tacuarembó. Y para no decir el nombre, se llama Da Rosa. Ese señor está arrepentido de haber hecho esa UTEC. Y eso no puede ser. Y eso, como dice el documento ahora al principio en lo que leí,
es mirar el país desde la universidad con ganas de ser país, no de mirarnos el ombligo exclusivamente. Hay que tener una política de becas amplia, como lo promoví yo en el último presupuesto y no nos salió, trivial. Hay que tener una política de ver de la transición que pasa entre medio, entre secundaria y primaria. Para eso hay que coordinar. Segunda gran política que hay que promover. 3 minutos. Por lo tanto, 3 minutos, total, ya terminé, muchas gracias. ¿Qué medidas y discusiones concretas creen que implicaría el incorporar la perspectiva de género en la universidad? En particular, en las siguientes dimensiones: estructura académica, estructura administrativa, formación de recursos humanos, evaluación académica. Estas son políticas nuevas en el país. Yo lo digo, empiezo diciendo eso porque si no parece que tuviéramos una larga tradición de aplicación de estas cosas y no estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer. La política relacionada con los derechos genéricamente o estos específicos son cosas nuevas en el país. Estamos dando los primeros pasos. Tenemos pautas promovidas de los organismos gubernamentales, el MIDES y sectores semejantes. Creo que ha sido un gran avance. Los aportes que hace la universidad en materia académica sobre estas cosas son muy positivos, de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que estamos haciendo un gran aporte a elaborar estas políticas. La universidad ha hecho esfuerzos en este sentido, ha creado una comisión abierta de equidad de género, que funciona muy bien, que hemos invertido dinero últimamente. La comisión se generó hace 5 o 6 años, ya ha comenzado a funcionar de pleno más recientemente. Hay 2 asistentes académicos del rectorado que trabajan en la comisión. Hemos puesto dinero para adaptar nuestros procedimientos a los movimientos promovidos por InMujeres. Todo esto es así. Hay 4 facultades que han entrado en el primer nivel de aceptación de los criterios establecidos. Son las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Agronomía y Veterinaria, y hay 2 más que están haciendo los procedimientos. Estamos proveyendo cargos de grado 3 para que colaboren en esas actividades. Hemos fortalecido las comisiones que se preocupan en cuestiones de acoso. También hemos invertido dinero, un llamado de grado 4, varios llamados de grado 3, o sea que la universidad se preocupa muy fuertemente. Y la preocupación puede venir hasta por las razones inversas, del hecho de que la universidad tenga una mayoría femenina en casi todos sus estamentos, hace preocuparse particularmente de que sean bien atendidos esos problemas en virtud de la sociedad con fuertes rasgos machistas en la que vivimos. La universidad tiene globalmente un 60-65% de mujeres en integración y por lo tanto atender con cuidado lo que es la población mayoritaria de la institución tiene que ser una preocupación de la institución. Están incluidos en el estatuto resoluciones que se promovieron desde el Consejo Central antes de que el estatuto se empezara a discutir, se tomó la resolución de incluir esas cosas en el estatuto. Allí están, no solo en lo que leí, sino en muchos más lugares establecidos explícitamente. Creo que estamos avanzando muy seriamente en esta cuestión. Rodrigo. En primer lugar, esto es un tema que no es novedoso en la academia y que la Universidad República llega tarde. Es un tema que tiene ya algunas décadas de diagnóstico y identificación problemática de lo que es la carrera docente vinculado y su sesgo de género. Hasta tiene nombre específico en la literatura académica del fenómeno. Segundo lugar, creo que la Universidad República, por lo tanto, ha tomado algunas medidas recientes y no la ha implementado en forma idónea. Por ejemplo, acoso. Los problemas de acoso, que hay un protocolo de financiación central, demoramos un tiempo no razonable en su instrumentación, hasta el punto que algunos servicios tuvieron que desarrollar protocolos propios ante la ausencia de respuesta proveniente de los espacios centrales. Por lo tanto, no me siento cómodo con la situación que hoy tiene la Universidad República en este aspecto, ni creo que hayamos tenido la velocidad adecuada. La Universidad República debe ser la primera en responder ante estas situaciones y no una institución más dentro del aparato del Estado. Con respecto a la pregunta en sí misma, yo tengo, en los 8 años que me tocó integrar el Consejo Directivo Central, hay algunas experiencias que no son gratas, entre ellas discutir sobre nombres propios y concretos, situaciones de renovación de beca porque había situaciones de embarazo o porque hasta dedicación totales que eran cuestionadas su renovación o no en función de situaciones que tienen que ver claramente con el ciclo reproductivo. Con nombres propios no se puede discutir. La Universidad República, como entidad, tiene que tener criterios generales y abstractos que reconozcan las diferencias. Y desde ahí construir criterios de evaluación, criterios de promoción en la carrera docente, que tienen que también ser diferenciales, y que sean transparentes.
Acá no hay nada de culpa por medio, tiene que ver justamente con generar estructuras de evaluación y promoción que sean diferenciales y que reconozcan estas diferencias que nuevamente tienen que ver con el contexto en particular. Comparto con el rector que el Estatuto Personal Docente incorpora normativamente un conjunto de avances muy relevantes. Entiendo que hay una tarea pendiente mucho más importante o tan importante como esta, que tiene que ver cómo se instrumentaliza. La instrumentación concreta de algunas de las definiciones del Estatuto Personal Docente no es trivial y no deberíamos esperar a tener dinero para instrumentar el Estatuto Personal Docente para que empiecen a ser vigentes algunas de estas disposiciones normativas. Esto es una agenda urgente de la Universidad de la República, estamos relativamente atrasados, creo que tenemos que seguir avanzando consistentemente en tener un marco general en donde todas las políticas de la institución, no algunas en particular, reconozcan la dimensión de género como un elemento constitutivo. Partiendo de que ambos creen que la ley orgánica debe ser modificada, ¿cuáles son los principales aspectos en los que se debe centrar la discusión sobre este cambio? Voy a ser un poquito reiterativo, pero como son 3 minutos no les paso factura. Creo además que tenemos algunas diferencias con Roberto en este plano, que son parte de lo que tenemos que discutir en la universidad, en la agenda que viene en la Universidad de la República. Vuelvo a decir, creo que la urgencia, los puntos urgentes que debemos avanzar, es algunos que ya se identificaron como urgentes hace muchos años, que tienen que ver con los problemas de los déficits democráticos, ¿sí? Y los estatus diferenciales en términos de capacidad de incidir en la discusión y en el voto. Porque servicios con desarrollo distinto vamos a tener siempre, está muy bien que así sea y es parte de lo que tenemos que lograr, identificar y seguir. Lo que tiene que ver es que no puede haber situaciones en donde en la morfología de la institución haya espacios en donde docentes, estudiantes y egresados tengan ciertas capacidades de decisión y de opinión y en otros espacios donde no existan. Y esto es muy heterogéneo, ahora lo es más todavía por la descentralización y tenemos que lograr corregir esas brechas. No es trivial, no lo hemos logrado resolver por mecanismos que no se han modificado la ley orgánica en las últimas décadas al respecto. Segundo elemento, tenemos que combatir tendencias federativas. Y esto quiere decir también asegurarnos que las políticas centrales se expresen en políticas de los servicios que sean consistentes con las definiciones, ¿sí? Eso no quiere decir que los servicios, todos los servicios tengan que tomar las mismas decisiones, porque si no volvemos al criterio del piloto automático. Quiere decir que si tomamos la decisión de que los YOA son para los grados 2 y para pasar de grado 2 a grado 3, no puede haber servicios que utilicen los dineros para hacer promociones o extensiones horarias para el grado 5. ¿Sí? Son criterios centrales, ¿no? Y eso tiene que ver también con cubrir algunas brechas, lo cual, vuelvo a decir, no tiene nada que ver con no reconocer la diversidad. La diversidad constitutiva de esto tiene que ver que parte, lo dije al comienzo, de los recursos adicionales que obtenga la institución tiene que ver con el desarrollo académico de los servicios. O sea, los servicios tienen que tener la autonomía para poder hacerlo de una manera sistemática. En tercer lugar, y fomentando la autonomía universitaria, que no es autarquía, entiendo que es muy importante volver a ubicar en la universidad, ubicar en la Universidad de la República la posibilidad que en el futuro, no tan lejano, tengamos que volver a cambiar nuestra estructura de gobierno. Y eso quiere decir simplemente establecer algunas mayorías especiales que nos habiliten a cambiar nuestra propia estructura en el futuro. Va a suceder. Muy bien, creo que... Partiendo de que ambos creen que la ley orgánica debe ser modificada. Yo voy a decir cómo terminó la última discusión de la ley orgánica, porque fui partícipe directo de esa discusión. La discusión terminó con un discurso del rector Arocena diciendo que el Consejo Central tenía que tener 35 miembros o 31 o algo así. Y se acabó la discusión. Porque si alguien concibe que el directorio del ente autónomo Universidad de la República, que eso es lo que es el Consejo Central, es igual que el directorio de UTE y yo soy igual que Casaravilla, director del ente autónomo, 31 miembros no dirigen nada. Son una barra donde el rector hace lo que quiere. Eso es lo que sería. Por lo tanto, la discusión tiene que ser sobre la estructura de la universidad y las formas de ejercer democracia en una institución muy grande. Una institución que tiene 120.000 estudiantes, 10.000 docentes, 7.000 funcionarios y así y centenares de miles de egresados que participan en su gobierno. Así que la discusión, restringirla a ver cómo adaptamos lo de ahora a hacerlo más democrático, es restrictiva. Va a terminar en lo mismo que Arocena dijo, 31 o 35 o 40 miembros en el Consejo Central. Y está mal. Por lo tanto, concebir cómo tiene que ser la institución, hablé largamente ya sobre este asunto, concebir la interdisciplina, concebir
el ejercicio pleno, el cuidado en la designación de los docentes y en las elaboraciones de los planes de estudios, tiene que ser concebido distinto a como lo concebimos ahora. Y en ese plano, todo lo demás, ampliar la democracia, a facilitar la información, hacer que la gente se entere y pueda opinar, y todo eso tiene que ser distinto, porque lo que se hizo en el año 35, que básicamente es cuando se pensó la ley orgánica, o en el año 1908, que fue el momento en que la universidad se federalizó, que fue ahí que se federalizó. Un minuto. Se le dio el voto a los estudiantes para que eligieran doctores, que los representaran, doctores, escrito así, doctores, con mayúscula, y todo lo demás se distribuyó porque se sacó el poder central y se distribuyó entre las facultades, que es el origen de todo esto. Esa estructura es la que hay que poner a discusión, no si está representado aquel, porque la estructura tiene que ser radicalmente distinta. Que hay problemas con la representación no cabe la menor duda. Que podemos hacer ahora algunas cosas que le permitan a organismos no más chicos, como son los consejos delegados, sino más grandes, como podrían estar representados todos, se puede hacer eso. La ley lo permite. Delegado, dije. Porque la dirección del ente autónomo tiene que estar en lo que establece la Constitución y las leyes, que es el Consejo Directivo Central constituido de acuerdo a la ley orgánica. Yo soy sutil en esto porque si no decimos, podemos hacer lo que queremos. No, no podemos hacer lo que queremos. Nosotros somos parte del Estado uruguayo y tenemos que respetar su legislación. Así que discutir, ver cómo se ejerce la democracia y cómo tiene que ser la estructura. Eso es lo primero que hay que hacer. Y si soy rector, en el mes de julio del año que viene estamos formando comisiones para discutir ambas cosas. ¿Cómo le parece que debería ser la coordinación del sistema de educación terciaria y superior pública? En ese marco, ¿cómo le parece que la universidad podría aportar en la mejora de la formación de docentes de enseñanza preuniversitaria? Que la coordinación, de esto hablé un poco también, acá está bien que las preguntas permitan desarrollar algunas ideas, no muchas porque en 3 minutos. Que hay que coordinar más, no tengo ninguna duda. Yo ya lo dije muy claramente, hay que defenderse cerradamente la autonomía de las instituciones educativas de los poderes políticos, en eso hay que ser intransigente, hay que coordinar, tiene que haber algunos mecanismos centrales de trabajo sobre el sistema educativo, pero la autonomía del poder político hay que mantenerla cerradamente. La autonomía entre los entes de enseñanza hay que ver cómo hacemos para suavizarla. Soy categórico en esto. Si no se suavizan las autonomías internas entre los entes de enseñanza, no vamos a coordinar, porque cada cual defiende lo suyo. Los esfuerzos que se hacen desde la Facultad de Humanidades por coordinar en diversos aspectos en relación con la formación docente. Los esfuerzos que hacemos los matemáticos por ver cómo coordinamos la enseñanza de la matemática en otros niveles. Estoy tomando 2 puntas, una cosa puntual como es la mía y una cosa genérica como es la de formación docente. No se va a hacer si no hay un mecanismo que colabore en eso. Y si hay, obviamente, deseo de hacerlo. Deseos hay, pero como las leyes permiten que yo puedo decir, hacemos lo que vos quieras, que yo hago lo que yo quiero, que eso es la autonomía en esos términos, creo que tenemos que ayudar a forzar que no siga siendo así. Por lo tanto, el hecho de cumplir con el requerimiento constitucional de que la ley coordinará la educación, que así está escrito, es una frase única, breve, así como le acabo de decir, no sé si es el artículo 202 o cuál de la Constitución, eso hay que hacerlo. La ley debe coordinar la educación. Tiene que haber una ley de coordinación. Y eso colaborará en solucionar los problemas que en particular se plantean ahí, de manera que el sistema integrado permita hacer interrelaciones de estudiantes, de docentes, de procedimientos que colaboren en particular en la mejor formación de los docentes del sistema no universitario. Rodrigo. Antes que nada, una aclaración, comparto con el rector, un Consejo Directivo Central de 30 miembros, como que tenemos casi hoy, no es el adecuado para gestionar la institución diariamente. Ya lo tenemos, no todos con voto. Casi 30 miembros que tienen el Consejo Directivo Central de hoy. Con respecto a la coordinación del sistema, vertical y horizontal, necesitamos tener muchas más políticas de acompañamiento y programas conjuntos, porque en este caso la Universidad República tiene que integrar el sistema, tenemos que hacerlo sin soberbia, tenemos que generar programas conjuntos con la ANEP y programas conjuntos con las otras universidades públicas que nos permitan hablar de coordinación efectiva. La coordinación no es simplemente de marcar responsabilidades. Mientras tanto, mientras la universidad no tenga una propuesta clara y somos los responsables de tenerlo, eso es parte del uso de la autonomía, a veces no nos damos cuenta, de cuál debería ser la morfología y la estructura de un sistema de educación terciaria y pública y superior, somos la única institución de puertas abiertas pública. Somos la única responsable hoy institucional
de democratizar el acceso a la educación terciaria y superior. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. No hay otra. No hay otra institución que tenga esta responsabilidad en el país, ¿sí? Por lo tanto, la coordinación y asumir esta responsabilidad es parte elemental del proceso de democratizar el acceso a la educación terciaria y superior. Podemos requerir un marco normativo distinto, le tengo menos confianza al marco normativo de esto que como lo hace en la ley orgánica, vamos a aclarar, pero hay que hacerlo. Pero sobre todas las cosas tenemos que generar confianza y programas conjuntos que nos permitan articular en el territorio, en el largo y ancho de todo el país, y que nos permitan también distribuir responsabilidades. Cosas que pasan hoy, como sabemos, desde carreras que se inician por otras instituciones que tienen una réplica parecida, un nombre parecido a la Universidad de la República, hasta llamados a desarrollos estratégicos en espacios que compartimos en común con otras instituciones universitarias, no pueden pasar. Pero para que no pase eso, tenemos que construir vínculos que no son solamente normativos. Son vínculos que tenemos que desarrollar desde la iniciativa universitaria y desde la fortaleza de la Universidad de la República. Es la única institución que lo puede hacer. Y si no lo hacemos nosotros y nos quedamos quejándonos de lo que no sucede, difícilmente podemos ir avanzando en esto. Tenemos que generar una propuesta clara y programática de cómo nos vemos de aquí a 20, 30 años funcionando en lo que es el sistema de educación terciaria y superior. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Pido disculpas por los errores cometidos en el comienzo de la moderación y la paciencia y la honestidad de ustedes, Rodrigo, Roberto, gracias a ambos. Así que bueno, y gracias a todos ustedes por haber participado. En nombre de ADUR les doy las gracias.